Muy buena mañana, que el Señor te bendiga. Nuevamente nos volvemos a encontrar luego de varias visitas que hemos tenido que nos han bendecido muchísimo durante estas semanas en Café de la Mañana. La verdad, anhelo, espero desde aquí, desde la Iglesia del Encuentro en Puerto Madryn, que haya sido más que bendecido, bendecida a través de cada palabra, de cada invitado que hemos tenido en estas semanas. Quisiera hoy hablarte de los vacíos emocionales. Los vacíos emocionales son aquellos lugares que dejamos liberados, aquellos espacios que en la historia de nuestra vida dejamos liberados a que de repente no los conquistemos en el nombre de Jesús. Si pudiera definirte en esta mañana un poco este término para ayudarte a trabajarlo en tu vida, te diría que los lugares que no conquistemos, aquellos lugares que no conquistemos, entregándoselos a Cristo obviamente y ganando el control a través de Jesús sobre ellos, esos vacíos emocionales nos alcanzarán para producir algún tipo de deterioro en nuestra vida o en la vida de aquellos que van a continuarnos. Este es el caso de David. David, aquel muchacho, aquel hombre que se transformó en el rey de Israel y que de repente sus hijos comenzaron a tener aquellas mismas complicaciones. Cambiaban algunas formas, cambiaban algunos espacios, cambiaban un poco la época, pero la raíz de los problemas de sus hijos terminaron siendo aquellos lugares que David no conquistó para entregárselos completamente a Dios. De repente fue un gran líder, un gran rey, un gran conquistador de las naciones, dejándole un reino de paz a su hijo Salomón. Pero sus hijos tuvieron algunos problemas basados en aquellos lugares, aquellos espacios que él no los terminó de entregar y de consagrar completamente a Dios para que Dios tomara el control. O de repente los conquistó para sí, pero no se ocupó de enseñarle a sus hijos que había que prestar verdaderamente un acento, un punto, un espacio importante en la vida a aquellos lugares donde él había tenido algunas dificultades, ¿no? Algunos años atrás escuchaba a un cantautor secular llamado Alberto Cortés cuando relataba en esa canción como siendo el hijo que se va de casa y le dice: cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, ¿no? El padre se sienta con él y no le prohíbe que salga a volar en la vida, sino que le da una serie de consejos para lo que vendrá. Uno de ellos que me impactó para el futuro es cuando le dice en aquel canto: cuando te tropieces con una piedra en el camino, detenete, quítala por los que vienen atrás. Ese es un poco el punto que David tal vez no se ocupó para los que venían por delante de él. Sí se ocupó en su vida, los tuvo que solucionar. Salmo 51, David va a declarar allí: mientras callé, mis huesos se envejecieron, mi alma se enfermó porque había un pecado que había cometido. Pero cuando él lo confesó delante del Señor, delante de Dios, no solo obtuvo la sanidad, la libertad, la libertad emocional y física, sino que fue restaurado y conquistó un gobierno importante. Pero de repente no habló con sus hijos de aquellos puntos en los cuales él había equivocado el rumbo para su conducción en su vida espiritual y en su vida natural frente a las normas y los parámetros de Dios. Tuvo algunos hijos, entre ellos los más célebres que quisieran esta mañana traerte a memoria: su hijo Amnón, su hijo Absalón, su hijo Adonías y por último su hijo Salomón. Amnón, ¿no? Fue un muchacho que de repente tuvo un problema muy grave, muy grave. Y frente a esa problemática que tuvo, su padre, en vez de reprimirlo, en vez de, más que reprimirlo, en vez de acomodar aquella situación, darle una lección fuerte frente al error garrafal que había cometido, David fue un padre ausente. Esa ausencia de él y que se repitió en los otros hijos, esa ausencia de no parar a tiempo, de no decir: esto no es así, no es el camino, esto está mal, de decir esto está mal, y de que su hijo tuviera las consecuencias también, sí, de aquel caso tan aberrante como fue un abuso. Frente a ese hecho, David se quedó callado y esa ausencia generó permisividad. La ausencia, cuando no ponemos los parámetros, generan
permisividad. Y es lo que él terminó creando en aquel Amnón que se salió de todos los estereotipos normales de su época como de la nuestra, de todos los valores éticos y morales. Él se escapó de ellos porque esa permisividad le generó para sí mismo, a aquel muchacho Amnón le generó permisividad. Absalón se creyó con el derecho de tener que tomar la venganza frente a la situación que había cometido su hermano y planificó el mal de su hermano y lo llevó adelante, ¿no? Terminó haciéndole pagar muy duro aquel error a su hermano Amnón. Esa ausencia de David para uno generó la permisividad de hacer lo incorrecto, pero para Absalón generó esa ausencia, generó el resentimiento. Él no hizo nada y debería haber hecho algo. Cuando dejamos algunos espacios liberados y no tomamos el control y ordenamos el camino frente a la moral de Dios, generamos resentimientos, como lo generó en el joven Absalón. Adonías, mucho tiempo después, un muchacho que tenía que estar allí en el puesto número 1 de sucesión y no lo fue su hermano Salomón. Esa permisividad, esa ausencia de David hacia su hijo, en este caso el joven Adonías, generó competencia. Y vivió compitiendo con sus hermanos, y compitiendo por el reino, y compitiendo por los lugares y los espacios. Las ausencias generaron permisividad. Y por último Salomón, ¿no? El que fue el rey más sabio para todos, pero que la misma Biblia termina contando. Aún Salomón, en el libro de Eclesiastés, que lo escribió ya en su ancianidad, lo terminará confesando él con su propio puño y letra y de su boca, que no terminó bien sus días, ¿no? Porque esa ausencia de su padre generó en él desorientación. Y por no haber David remarcado algunos principios y valores, termina este muchacho haciendo lo que Dios no llamaba bueno, lo termina haciendo en su vida. Quisiera llamarte la atención en esta mañana, el punto, el acento, para reflexionarnos, recapacitar, mirarnos y observarnos delante de las palabras del Señor y darnos cuenta que si hubo alguna ausencia, algún vacío emocional en nuestra vida, debemos urgentemente llevarlo a los pies de la cruz, llevarlo a Cristo. No solamente para sanarlo en nuestra vida, sino para mirar por los que vienen por delante. Como decía aquel canto de aquel cantautor que te mencioné al principio, Alberto Cortés, ¿no? Hijo, si te tropezas con una piedra, detenete, quítala, para que los que vienen atrás no tropiecen en ella. Eso es lo que nosotros hacemos ahora en el nombre poderoso de Jesús, el verdadero nombre que te puede liberar, sanar, restituir y dar la capacidad de vivir la vida de la mejor manera que podés vivirla, porque Él, dice Dios, tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Así que si hubiera algún vacío emocional en nuestra vida, vayamos a la cruz. Resolvamos eso en la cruz. Pero luego de resolverlo en la cruz, enseñémosle a la siguiente generación cómo resolvimos ese vacío en la presencia de Dios, para que cuando ellos tengan que vivir una etapa parecida, tengan la mejor herramienta, el nombre del Señor Dios Todopoderoso, para resolverlo, llevarlo también a la cruz y que ellos no cometan los errores que las generaciones pasadas han cometido. Resolvámonos delante del Señor. Dios te bendiga. Muy buena mañana.